Dios te bendiga de una forma muy especial. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Para mí es más que un gozo y más que un placer tener la oportunidad de seguir hablando acerca de la palabra de Dios y diciéndote que Cristo te ama, tú eres importante para Dios, Cristo viene pronto. En esta noche quiero compartir esta palabra, esta breve palabra con cada uno de ustedes, la cual se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 24, donde Dios le muestra al profeta Jeremías en una visión dos cestas de higos. Una cesta tenía higos buenos y buenos que se podían comer, pero otra cesta tenía higos malos y malos que de malos no se podía comer. Entonces, Dios está comparando esas dos cestas de higos con dos grupos de personas en el pueblo de Judá. En ese tiempo reinaba el rey Sedequías, pero el profeta Jeremías recibía mensaje de parte de Dios diciéndole al rey: Dios quiere que ustedes se conviertan de su mal camino. Dios quiere que ustedes se alejen de la apostasía, de la maldad, porque en su camino hay suciedad, en su camino hay apostasía, en su camino hay pecado, en su camino hay maldad. El rey junto con sus líderes estaban corrompidos, estaban mal delante de Dios, estaban practicando la corrupción, la injusticia, la maldad, derramamiento de sangre, acepciones de personas en la ley de Dios. Entonces, el rey Sedequías, el último rey de Judá, también vamos a encontrar esa historia en segundo libro de Crónica, capítulo 36, también encontramos esa historia. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, como el rey tenía un grupo de falsos profetas que andaban con él, que se gozaban de la injusticia, de la apostasía, del modernismo, el pueblo no adoraba a Dios. Entonces el profeta Jeremías venía hablando de parte de Dios, exhortándole al pueblo que venía el peligro, que venía el peligro, que venía la ira de Dios, que Dios lo iba a castigar. Pero el rey complacía a su pueblo, a su gente, más que escuchar la voz de Dios en la boca del profeta Jeremías. Incluso la Biblia dice que el rey consultó al profeta Jeremías en secreto para que el pueblo no se diera cuenta, para que su gente que lo seguían en su maldad, que lo insistía a practicar la maldad, a adorar a las imágenes, a los dioses de las naciones, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces el rey tuvo que consultar al profeta Jeremías en secreto, y el profeta le dice: mira, Dios me habló. Dios me dijo que viene el proceso. Dios me dijo que viene el juicio. Dios me dijo que viene 70 años de cautividad, 70 años de proceso para el pueblo de Judá, porque Judá no se quiere arrepentirse. Hay pecado, hay rapiña, hay maldad, hay idolatría. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay robo en el pueblo. Bendito sea el Cristo. Por eso vemos en Jeremías capítulo 7, donde Dios mandó al profeta, glorificado sea el Cristo, para que el pueblo mejorara su camino, para que el pueblo se santificara, para que el pueblo se alejara de la maldad. Y Dios le dice al profeta Jeremías: ellos son unos ladrones, son cueva de ladrones. Bendito sea el nombre de Cristo. En el capítulo 6, Dios mandó al profeta para que le dijera, aleluya, a ese rey, a ese pueblo, que buscara la senda antigua, que buscara el camino bueno, el camino de paz, el camino donde reinaba Dios, donde reinaba la santidad, donde reinaba la justicia, donde reinaba la comunión con Dios, la intimidad con Dios, una relación genuina con Dios. Pero el pueblo, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, verso
16, que el pueblo dice que no volveremos, no buscaremos la senda antigua, no volveremos de nuestro mal camino, vamos a seguir nuestro camino, vamos a seguir sirviéndole al diablo, vamos a seguir traicionando a Dios, vamos a seguir siendo mundanos, vamos a seguir siendo impíos, vamos a seguir el camino de nuestro malvado corazón. Bendito sea el Cristo. Vemos Jeremías capítulo 6, donde Dios le dice, mira, tanto el profeta, tanto los grandes, tanto los chiquitos, aleluya, el pueblo se ha corrompido como, aleluya, como la fuente, aleluya, que no cesa de manar agua, así no cesa de manar, aleluya, maldad, pecado, injusticia en Jerusalén. Bendito sea el Cristo en el pueblo. Poderoso es el de Cristo, pero Dios en su misericordia, en su amor, le decía al pueblo que buscara la senda antigua, que se arrepintieran, que dejaran el pecado, la maldad. Bendito sea el de Cristo, pero no quisieron escuchar. Hasta aquí vemos aquí en el verso 24, en el capítulo 24, donde la Biblia habla acerca de la señal. Dice la Biblia, la señal de los higos buenos y malos. Bendito sea el Cristo. Pero la Biblia dice, aleluya, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos. Aleluya. La Biblia dice, si miramos en el verso 6, vamos a verla a quien Dios estaba comparando, a los higos buenos que se podían comer. Dios estaba comparando a su pueblo, al remanente que no se contaminaba, aleluya, en el reino de Sedequías. A pesar de que Sedequías se había corrompido, a pesar de que Sedequías con la mayoría del pueblo se corrompían, pero dentro de ese pueblo Dios tenía un remanente. O sea, Dios siempre tiene un remanente guardado en medio de tantas corrupciones, tantos pastores corruptos, tantos evangelistas corruptos, tantos evangelistas, pastores, ministros, apóstoles corruptos. Bendito sea el nombre de Cristo, pero Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Dios tiene siempre un remanente que no se va a corromper, que no van a vender el evangelio, que no van a comercializar el evangelio. Aleluya, siempre Dios tiene un remanente guardado como Elías, 7,000 hombres que nos doblan sus rodillas ante Baales, ante las ofertas del diablo, ante la inmundicia, ante el pecado, ante el modernismo. Bendito sea Dios. Entonces Dios le dice al profeta Jeremías, ahí viene un profeta, ahí viene, aleluya, ahí viene un proceso, ahí viene una prueba, ahí viene una guerra, ahí viene ahí viene el dolor. Bendito sea el nombre de Cristo. Ya no hay remedio. El pueblo no se quiere arrepentir. Ahí viene el proceso. 70 años de cautividad, donde el pueblo está corriendo, sufriendo, aleluya, viviendo, aleluya, miseria, sufrimiento, llanto, sin paz, sin tranquilidad, sin poder dormir. Bendito sea el nombre de Cristo con tranquilidad. Entonces vemos, entonces él dice, aleluya, que el verso 6, aleluya, verso 4, verso 6, aleluya, verso 5, verso 6, que las cestas que tenían higos buenos, bendito sea el de Cristo, era el remanente que se guardaba para Dios. Era el remanente de hombres y mujeres que se guardaban para Dios, a pesar de que su pastor, su rey, se había corrompido. Habían jóvenes, habían mujeres, habían hombres que decían, no nos vamos a contaminarnos, no nos vamos a contaminarnos, no nos vamos a corromper, no vamos a traicionar a Dios, no vamos a dejar a Dios, no vamos a caer en la maldad, en el pecado. Vamos a serle fiel a Dios, aleluya, hasta la muerte. Vamos a serle fiel a Dios hasta la muerte, a pesar de que el rey se ha corrompido con su casa, con sus líderes, pero nosotros seguiremos siéndole fiel a Dios. Dios comparó ese remanente como higos buenos. Entonces Dios le dice, mira, ese remanente lo voy a pasar por un proceso. Por eso hay gente que Dios está pasando por un proceso, es para Dios glorificarse, es para Dios llevar a esas personas a otra dimensión, a otro nivel. Aleluya, bendito sea el Cristo. Dice que esas personas, a pesar de que están bien delante de Dios, a pesar de que se guardan para Dios, pero viene un proceso. Ellos van a ser deportados, ellos van a ser migrantes, ellos van a ser deportados, aleluya, en Babilonia, en diferentes partes
del mundo, bendito sea el de Cristo, pero Dios dice, a pesar de que ellos sean deportados, pero yo voy a mirarlo para bien, yo lo voy a cuidar, yo voy a estar con ellos, a donde quiera que vayan, yo voy a estar con ellos, voy a poner gracia en ellos, dentro de ese remanente de higos buenos que se podían comer, a quienes Dios comparaban, aleluya, como su remanente. Dios dice que le daré un corazón para que me conozcan, les regresaré a esta tierra de Judá, aleluya, yo lo voy a construir, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a restaurar, a pesar de que van a pasar 70 años de cautividad, de proceso, de llanto, de sufrimiento, pero no van a morir en el proceso. O sea, gente que están pasando por un proceso, no van a morir en ese proceso, esa prueba, esa guerra, esa batalla, ese levantamiento, esa persecución, esa enfermedad, no es para la muerte, es para Dios glorificarse, es para Dios llevar a esas personas a otra dimensión, a otro nivel de gloria. Bendito sea el Cristo. Dios le dice, aleluya, a estos hombres, aleluya, que a quienes comparo yo como higos buenos que se pueden comer, yo voy a estar con ellos en Babilonia. Entre esos hombres, entre ese remanente, encontramos a Esther, encontramos a Nehemías, encontramos a Daniel, encontramos, aleluya, a Esdras, encontramos a los 3 jóvenes, encontramos a un grupo de hombres, aleluya, encontramos a Ezequiel, bendito sea el Cristo, un grupo de hombres que a pesar de que estaban en la cautividad, pero marcaban la diferencia, a pesar de que no estaban en su tierra, no estaban libres, no podían adorar a Dios con libertad, pero no adoraban al diablo, no adoraban a otro Dios, ellos se mantenían firmes, santo, puro, aleluya, bendito sea el Cristo, ellos marcaban la diferencia. Dios les dice, a pesar de que estén en el proceso, pero yo voy a estar con ellos. Yo voy a estar con ellos, pero con ellos yo voy a reconstruir a Jerusalén, yo voy a reconstruir mi tierra. Dentro de ese grupo de remanente, aleluya, encontramos los que se devolvieron, los que regresaron con Nehemías, con Esdras, para reconstruir el muro de Jerusalén, para reconstruir la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero Dios le dice, aleluya, los higos malos, aleluya, los higos malos, aleluya, dice, como los higos malos, como a los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, el pastor, rey de Judá, a sus príncipes, los líderes, y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto, los daré por horror, por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, y por refrán, por burla, por maldición, a todos los lugares donde yo los dispersaré, y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestes, aleluya, hasta que sean consumidos de la tierra que les di a ellos y a sus padres. O sea, Dios está revelando 2 procesos aquí, 2 grupos de personas, 2 pruebas, pero hay un grupo. Dios dice, yo lo voy a castigar en el proceso porque me traicionaron, me dejaron, se corrompieron, no quisieron arrepentirse, no quisieron dejar el pecado, la maldad, a pesar de los profetas que yo les envié, no quisieron escucharlo. Algunos de ellos mataron a los profetas, como el rey Joacim, el quemó, ese rey le pegó fuego a la palabra de Dios en Jeremías capítulo 36. Ese rey no quiso que Jeremías entrara a la casa de Dios, le prohibieron a Jeremías entrar en la casa de Dios. Jeremías no podía ir a predicar la palabra de Dios, a profetizar, a dar el mensaje de Dios. Entonces Jeremías escribió un libro, le entregó a Baruch, bendito sea el Cristo, para que él mismo hablara en el nombre de Jehová, al fin de que el mal, la cautividad, la esclavitud, el diablo, los demonios, los impíos no invadieran, aleluya, a Jerusalén para quemar la casa de Dios, el templo de Dios, para no asesinar a tantos niños, aleluya, ancianos, doncellas, bendito sea el nombre de Cristo, para no pegarle fuego a Jerusalén. Entonces el rey, en vez de arrepentirse, en vez de humillarse, ¿qué hizo? Entonces le prohibió al profeta Jeremías entrar en la casa de Dios. Él no estaba cuando Baruch entró en un día de ayuno y leyó el libro. Entonces cuando llegó el rey, ¿qué hizo? Aleluya, y agarró el libro, le pegó fuego a la palabra de Dios. Más tarde lo llevaron encadenado para servir al diablo. Lo llevaron encadenado a Babilonia, a ese rey llamado Joacim. Entonces a Sedequías,
como no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué pasó con él? Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 52, cuando el rey de Babilonia entró, aleluya, en Jerusalén, entró en el pueblo a Judá, bendito sea el Cristo. ¿Qué hizo? Dice la palabra de Dios, le pegaron fuego al palacio, les pegaron fuego a las casas, mataron niños, mujeres embarazadas, doncellas, vírgenes, ancianos, ancianas, filósofos, ingenieros, todos los hombres importantes en el pueblo fueron consumidos, exterminados a espada, y los que quedaron vivos, aleluya, fueron encadenados y los llevaron, aleluya, cautivo como esclavo para servir a ese rey malvado llamado el rey Nabucodonosor, un pagano. ¿Por qué Dios los entregó en manos de sus enemigos? Porque no quisieron arrepentirse. Persistieron en el pecado, en la maldad, y Dios les envió los profetas, no quisieron escuchar. Entonces, a esas personas, dice la palabra de Dios, al rey Sedequía, que no quiso escuchar a Jeremías. ¿Qué hizo con él? Dice la Biblia, cuando llegó el rey de Babilonia, ¿qué hizo? Asesinó a los dos hijos del pastor llamado Sedequía. Asesinó, degolló, aleluya, los asesinó en la vista de ese pastor, de ese rey. Presenció como el rey de Babilonia asesinaba a sus dos únicos hijos. Y el rey le dice, mira, el rey de Babilonia le dice a Sedequía, esta es la última cosa que tus ojos van a ver. Aleluya, la muerte de tus dos hijos. Dice la Biblia, el rey de Babilonia asesinó a los dos hijos de Sedequía, rey de Judá, siervo de Dios, quien se descarrió, se apartó de Dios. Él no quiso arrepentirse, entonces le llegó el fracaso, la maldad. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Donde reina el pecado, la maldad, la desobediencia, la rebeldía, la persistencia, la perseverancia, la persistencia en el pecado, no está Dios. Cuando reina el pecado en una vida, en un pueblo, Dios se aparta. Entonces entra el diablo, entra el otro para acabar con todo. Como dice la Biblia, el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo, Cristo, he venido para que tengan vida. Después de asesinar, después de que el rey asesinara a los dos hijos del rey Sedequías, siervo de Dios, entonces dice la Biblia, el rey de Babilonia le sacó, le arrancó los dos ojos del rey Sedequías, siervo de Dios, quien se había apartado. Entonces fue un desastre en el reino de Judá. Fue un desastre para ese rey ver morir a sus dos hijos a filo de espada, y a él le arrancaron los dos ojos y después lo llevaron encadenado, ciego, sin ojos, por no escuchar la voz de Dios. Cuando no queremos escuchar la voz de Dios, cuando queremos resistir a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a la amonestación de Dios, a la exhortación de la palabra de Dios, Dios nos va a entregar como entregó a Sansón en manos de Dalila. Le arrancaron los dos ojos. Así nos quedaremos sin visión. Hay muchos hombres y mujeres que eran de Dios, que conocían a Dios, que eran celosos, que conocían a Dios. Hoy son como Sansón, hoy son como Sedequía, a pesar de que siguen siendo pastor, siguen en el altar, siguen predicando, siguen con el título, siguen aleluya con todo, pero no tienen ojos. ¿Qué quiere decir esto? Están sin visión. Hay un grupo de gente que dicen ser de Dios, pero han perdido la visión. Por tanto, aleluya, entre esas dos cestas que Dios le mostró al profeta Jeremías, unas cestas llenas de higos malos y malos, de malo que no se podía comer, era, aleluya, el rey y sus secuaces o sus seguidores que le seguían, que se ponían de acuerdo con él para corromperse en el pecado, en la apostasía, y Dios lo castigó, lo exterminó. Por eso en ese proceso hay mucha gente que murieron, que perecieron durante ese 70 años de cautividad. Pero hay muchos que sobrevivieron, que no murieron y regresaron con vida y regresaron con una historia positiva y han marcado historia, han marcado la diferencia, como Daniel, como Esdras, como Mardoqueo, como Esther. Fueron esos remanentes. Dios lo comparaba como higos buenos, regresaron
hicieron historia y hoy podemos hablar acerca de ellos. Por tanto, sea tú la cesta que tiene fruto bueno, higos buenos que se pueden comer. En otras palabras, esa cesta de higo bueno significa un hombre que vive en la santidad, una mujer que vive en la santidad, en la pureza, en la obediencia, que es fiel a Dios hasta la muerte. Sé diferente, que marque la diferencia, porque Cristo viene ya. Dios cuenta contigo. Si tú dejas a Dios, Él te dejará. Si te corrompes, Él te amonesta, Él te exhorta. Si persiste en el pecado, Él te dejará y viene el otro para hacer su trabajo en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hay dos tipos de prueba. Una es para Dios exaltarse, engrandecer su nombre y elevar a su siervo, levantar a su siervo, engrandecer a su siervo y llevarlo a otra dimensión, a otro nivel de gloria. Otro proceso que es comparado a los higos malos, que eran los reverdes, junto con su rey. Aleluya, el que pasa por ese proceso no sobrevivirá y morirán en el pecado y serán condenados. Dios te bendiga, Cristo viene ya tú sabes, después de la muerte no hay oportunidad de ser salvo. Acuérdate, tú fuiste creado para ser salvo. Cristo murió por ti, el infierno no fue creado por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Después de la muerte no hay oportunidad de ser salvo. ¿Dónde pasará tu eternidad después de la muerte? Bendición.